Página 44. El pragmatismo, por Richard Rorty, 2000. Segunda lección. El pragmatismo como un politeísmo romántico. 2.1. Utilitarismo romántico. En 1911 apareció en París un libro titulado Un romantisme utilitaire, études sur le mouvement pragmatiste. Este era el primero de 3 volúmenes que René Berthelot, un filósofo sorprendido por las semejanzas entre las concepciones de James, Nietzsche, Bergson, Poincaré y algunos modernistas católicos, escribía sobre el tema. Aunque a Berthelot le disgustaban y desconfiaba de estos pensadores, escribió sobre ellos con agudeza, energía y perspicacia. Remontó las raíces románticas del pragmatismo más allá de Emerson hasta Schelling y Hölderlin, y las raíces utilitaristas hasta el influjo de Darwin y Spencer. Berthelot todavía llegó más allá de Darwin y Spencer, hasta Hume, a quien veía como la transición entre la psicología utilitaria e intelectualista de Helvetius y la psicología vitalista del instinto que reencontramos en los escoceses, e incluso hasta Lamarck, que era la transición entre esta concepción vitalista de la biología y lo que podemos llamar el utilitarismo mecánico de Darwin. En todas sus diversas formas, dijo Berthelot, el pragmatismo se revela como un utilitarismo romántico, es esta claramente su característica más original y también su vicio más íntimo y su más oculta debilidad. Probablemente Berthelot fuese el primero en utilizar la expresión un pragmatista germánico para referirse a Nietzsche, y también fuese el primero en dar importancia al parecido entre la concepción de la verdad de Nietzsche y la de los pragmatistas americanos. El lugar donde este parecido, frecuentemente señalado desde entonces y de forma notable en un capítulo seminal del libro de Arthur Danto sobre Nietzsche, se manifiesta con mayor claridad es en la Gaia Ciencia. Allí Nietzsche afirma, es que ni tan solo tenemos un órgano para el conocimiento, para la verdad conocemos. Solamente en la medida en que este conocimiento puede ser útil para los intereses del rebaño humano. Encontramos esta misma concepción darwiniana detrás de la tesis de James, según la cual se piensa en interés de la conducta, y también detrás de su definición de verdad como lo bueno con respecto al proceso de creer. Esta definición equivale a aceptar la tesis de Nietzsche, según la cual, epistemológicamente, los seres humanos deberían ser concebidos como animales listos. Las creencias deben ser juzgadas solamente por el criterio de si hacen que quien crea consiga o no lo que desea. James y Nietzsche hicieron por la palabra verdadero lo que John Stuart Mill había hecho por la palabra correcto. Así como Mill sostuvo que no existía ningún motivo ético aparte del deseo de felicidad de los seres humanos, James y Nietzsche sostuvieron que no existe ninguna voluntad de verdad distinta de la voluntad de felicidad. Los 3 filósofos piensan que términos trascendentales tales como verdadero y correcto adquieren su significado a través del uso, y que su único uso es la evaluación de los métodos que los humanos utilizan para lograr la felicidad. Nietzsche, por culpa de su habitual y arrogante ignorancia, no supo sacar provecho de Mill, no supo comprender la diferencia entre Mill y Bentham. James, que dedicó su primer tratado filosófico a la memoria de Mill, no solo deseaba desenmascarar el pensamiento de este de su acento benthaminiano, sino que también quería quitarle el acento coleridgeano. Tal acento explica por qué Mill escogió un epígrafe de Wilhelm von Humboldt para su libro sobre la libertad. El principio rector hacia el cual convergen todos los argumentos expuestos en estas páginas es la absoluta y esencial importancia del desarrollo humano en su más rica diversidad. Como utilitarista romántico que era, Mill deseaba evitar ser el reduccionista que aparentemente había sido Bentham, y quería defender la cultura secular contra la acusación habitual de ceguera hacia las cosas más elevadas. Esto le llevó, tal como ha señalado M. H. Abrams, a compartir la concepción de Arnold según la cual la literatura podría ocupar el lugar del dogma. Abrams cita a Alexander Bayer cuando éste dice de Mill que parecía entender la poesía como una religión o, más bien, como la religión y la filosofía en uno.
Abrams cita una carta de Mill en la que éste afirma que el nuevo utilitarismo, el suyo en tanto que opuesto al de Bentham, concibe la poesía no solamente en paridad con, sino como condición necesaria para cualquier filosofía comprensiva y verdadera. Abrams sostiene que tanto Mill como Arnold, a pesar de sus diferencias, sacaron la misma lección de los románticos ingleses, que la poesía podría y debería cargar con la inmensa responsabilidad de las funciones que un día realizaron los dogmas ya desacreditados de la religión y la filosofía religiosa. Entre estos dogmas ya desacreditados, Abrams incluye la tesis de que mientras que puede haber muchos grandes poemas, solo puede haber una religión verdadera, porque solamente existe un Dios verdadero. La poesía no puede ocupar el lugar de una religión monoteísta, pero puede ser útil a los propósitos de una versión secularizada de politeísmo. Hacia al final de las variedades de la experiencia religiosa, en un famoso pasaje, James recomienda una especie de politeísmo. Si a un Emerson se le obligase a ser un Wesley, o a un Moody a ser un Whitman, el total de la conciencia humana de lo divino se resentiría. Lo divino no puede designar ninguna cualidad singular, tiene que designar un grupo de cualidades que hacen que los diferentes hombres que se convierten alternativamente en sus paladines puedan hallar misiones valiosas. Como cada actitud viene a ser una sílaba del mensaje total de la naturaleza humana, se requiere de cada uno de nosotros para letrear completamente el significado. El uso impreciso que hace aquí James de lo divino tiene como consecuencia que el término sea prácticamente equivalente a lo ideal. En este pasaje James realiza para la teología lo que Mill hizo por la política cuando dijo que el objetivo de las instituciones sociales es el desarrollo humano en su más rica diversidad. Existe un pasaje en Nietzsche de elogio del politeísmo que complementa lo que acabo de citar de James. En la sección 143 de la Gaia Ciencia, Nietzsche afirma que la moralidad en el sentido amplio de la necesidad de aceptar leyes y costumbres obligatorias implica hostilidad contra el impulso de tener un ideal propio. Sin embargo, los presocráticos, dice, proporcionaron una salida a la individualidad permitiendo a los seres humanos contemplar, en un mundo superior y distante, una pluralidad de normas. Un Dios no era concebido como la negación de otro Dios, ni tampoco como una blasfemia contra él. De este modo, señala Nietzsche, se permitió por primera vez el lujo de los individuos. Fue entonces cuando se honraron por primera vez los derechos de los individuos, porque en el periodo del politeísmo presocrático la libertad de espíritu y la multiplicidad del espíritu humano alcanzaron su primera forma preliminar. El poder de crear para nosotros mismos unos ojos propios y nuevos. Puedo resumir lo que he venido diciendo con una definición de politeísmo que abarca tanto a Nietzsche como a James. Alguien es politeísta si no cree que haya ningún objeto de conocimiento real o posible que permita conmensurar y clasificar por orden todas las necesidades humanas. Así pues, de acuerdo con mi definición, la doctrina de Isaiah Berlin sobre los valores humanos inconmensurables es un manifiesto politeísta. Para ser politeísta en este sentido no es necesario que haya personas no humanas con poder para intervenir en los asuntos humanos. Tan solo es preciso desechar lo que Heidegger llamaba la tradición ontoteológica. Esto es, la tradición según la cual deberíamos intentar hallar el sistema que lo conecta todo entre sí y que indicará a todos los seres humanos lo que tienen que hacer con sus vidas, siendo esto lo mismo para todos. El politeísmo, en el sentido en que lo he definido, es prácticamente coextensivo con el utilitarismo romántico. Porque cuando no queda ningún otro modo de ordenar las necesidades humanas que el de contraponer unas con otras, entonces lo único que cuenta es la felicidad humana, y sobre la libertad de Mill basta para proporcionarnos todas las instrucciones éticas que precisamos. Los politeístas están de acuerdo con Mill y Arnold en afirmar que, efectivamente, la poesía debería asumir el papel que la religión ha llevado a cabo hasta ahora en la formación de la vida de los individuos y que nada debería suplir la función de las iglesias. Los poetas son al politeísmo lo que los sacerdotes de una iglesia universal son al monoteísmo.
De tal forma que es probable que una vez seamos politeístas no tan solo nos apartemos de los sacerdotes, sino también de esos sustitutos de sacerdotes que son los metafísicos y los físicos. Un giro semejante, sin embargo, es compatible con dos clases de actitudes distintas hacia aquellos que todavía mantienen una fe monoteísta. Los podemos ver como los vio Nietzsche, o sea, ciegos, débiles, imbéciles, retardados, tarados. O bien podemos hacer como James y Dewey y considerar que esa gente está tan fascinada por el trabajo de un poeta en particular que no puede apreciar el trabajo de otros poetas. Podemos, como Nietzsche, ser agresivamente ateos, o bien podemos, como Dewey, concebir este ateísmo agresivo como una versión misma de monoteísmo, como teniendo alguna cosa en común con el supernaturalismo tradicional. Página 49.